Bien, hermanos, el llamado del pastor, esta es mi tercera sesión. Y de nuevo, nada más les recuerdo, mucho de esto viene del pastor Mark Minnick, de la iglesia Mount Calvary, y del hermano Stephen Jenkins, que escribió una disertación sobre el llamado del pastor y el llamado del pastor como predicador vocacional. Entonces, déjame orar para pedirle a Dios su ayuda y comenzar, hermanos, en esta mañana. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la oportunidad de celebrar la cena del Señor y gracias por, de nuevo, este tema que estamos tratando. Yo creo que es la responsabilidad de la iglesia, Señor, identificar y guiar a aquellos que tú llames como con un llamado a ser pastores. Señor, tú nos dijiste allí en Mateo capítulo 9 que la necesidad de gente sin Cristo se resuelve pidiéndole al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y oramos, Señor, que levantes más pastores misioneros. Obra, Señor, y llama más predicadores. Señor, tú, dice ahí en Tito capítulo 1, que te pareció a ti bien, entre muchas cosas que tú pudieras y muchos métodos, salvar a la gente por la locura de la predicación. Señor, así quisiste que fuera, que predicáramos el evangelio. Y lo hemos hecho puerta por puerta, los hemos hecho a través de clubes bíblicos, lo hemos intentado, a lo mejor nos falta más ganas en el hospital, pero estamos intentando, Señor. Estamos intentando con vecinos, con amigos, y también lo estamos intentando con nuestros hijos y nuestra familia que no te conoce. Ayúdanos, Padre, por favor. Y ruego que tú nos ayudes. Oro que en esta iglesia se levanten más y podamos identificar más y tú llames más a este oficio, noble oficio del pastorado. Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. En el primer estudio, hermanos, consideramos las precauciones preliminares en cuanto al llamado del pastor. En el segundo estudio consideramos las motivaciones incorrectas, ¿verdad?, para el llamado del pastor. Y en este tercer estudio consideraremos las evidencias genuinas del llamado del pastor. Estas evidencias son una mezcla, hermanos, creo que de tres aspectos. Primero, el llamado divino de Dios en el corazón. Segundo, el deseo personal en respuesta. Y el tercero, el reconocimiento de parte de la iglesia de tal llamado. Creo, hermanos, que estos tres elementos, la mezcla de estos tres elementos nos ayudan en poder, hermanos, reconocer el llamado del pastor y ayudan a una persona que siente el llamado a poder confirmar que Dios le ha llamado. Hermanos, esto es muy importante y creo de nuevo, quiero decirle por qué es la carga de mi corazón. Yo oro que más personas aquí, que Dios levante de esta iglesia, de los jóvenes que vengan, más pastores. Ahora, creo que necesitamos, y es la razón que he estado, más pastores conforme dice la Biblia. Hermanos, la verdad, hay un peligro alrededor de nosotros y hay un peligro en las iglesias de ver el oficio de pastor como un gerente, ver el oficio del pastor como un jefe, ver el oficio del pastor como el dueño de la iglesia. Es más, vimos la semana pasada, ver al pastor como si fuera Moisés, como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Hermanos, y muchos, por no tener una perspectiva bíblica del oficio del pastor, personas los levantan donde no los deben levantar y personas se levantan sobre las personas donde no se deben levantar. Y hermanos, causan mucho daño. Decía el pastor Minnick, el llamado del pastor es un llamado ordinario. Y con llamado ordinario no significa que se necesitan. Cuando hay creyentes y existe una iglesia, se necesita un pastor.
Y es un trabajo, ¿verdad?, que debe verse como otros trabajos y otras vocaciones. No debemos ver el llamado del pastor como algo sobrenatural que golpea y azota. Pero debemos verlo, hermano, como algo que Dios hace. Y hermanos, esa es la carga de mi corazón. Esa es la carga de mi corazón. Que más personas, que más hombres se levanten como pastores, predicadores de la palabra de Dios. Y bueno, ahora quiero demostrar esto, que esta mezcla de estos tres elementos son algunos que la Biblia nos ayuda. Primero, hermanos, hay varias maneras en que las Escrituras describen el llamado al ministerio de la predicación o al llamado del pastor. El doctor Jenkins sugiere y hizo una disertación y buscó todas las veces que el Nuevo Testamento utiliza la palabra llamar. Hermanos, de las muchas maneras, ¿se acuerda que el hermano Isaac Luna estuvo aquí para decirnos y enseñarnos que Dios nos ha llamado a la salvación? La palabra llamado también habla de elección, habla de salvación, habla de un llamado a la santidad. ¿Se acuerda? Todo creyente es llamado a la santidad. Pero este verbo también se utiliza para un llamado a los pastores, predicadores. Segundo, por un envío de Dios. Hermanos, este era el término más común en el Antiguo Testamento. Dios llamaba a los hombres y los mandaba a predicar. El tercero, por un acto del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 13, fue el Espíritu Santo quien escogió a Bernabé y a Pablo para una tarea específica. Pero hermanos, esta es la cosa. También el llamado del pastor se describe como un don otorgado a la iglesia. Su disertación del doctor Jenkins defiende que el llamado de Dios es un acto divino y un deseo, decisión personal en respuesta al llamado divino. Hermanos, la descripción más útil para nuestros propósitos está incrustada en Efesios 4, versículos 7 al 11. Mire aquí el pasaje en la pantalla, por favor. Dice Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó, el verbo también se puede traducir dio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, lo interesante de este versículo yace en esta comparación. Pablo está usando una cita del Antiguo Testamento que describe a Dios como un guerrero triunfante, que va a la batalla, que gana, hermanos, y cuando va uno a la batalla y gana la batalla, ¿qué hace uno con las ganancias? Las reparte. Esa es la figura, esa es la cita del Antiguo Testamento. Y entonces está describiendo, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo, un regalo, una habilidad. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está diciendo que por la resurrección de Cristo, arriba en el cielo, Él ha dado dones, Él ha dado regalos. Ahora, mire, el mismo verbo aquí, es el mismo verbo aquí en el versículo 11. Y Él mismo dio a unos, y luego empieza a mencionar personas. Y hemos hablado, hermanos, yo creo que este pasaje habla de dones. Pero aquí, hermanos, este pasaje describe a los dones como ¿qué? Como personas. Dios, aparte que da dones, Dios da a las personas como los dones. Y hermanos, este es un pasaje muy especial. Porque, hermanos, Dios ha dado a los pastores como un regalo a la iglesia. Dios ha dado a los pastores como un regalo a la iglesia. Y eso es muy importante porque es Dios de nuevo quien decide esto. Mire otros pasajes, por favor.
Dice Jeremías 3:5, y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, este es un pasaje del Antiguo Testamento. Creo que tengo dudas si puse bien la cita, creo que no puse bien la cita, pero déjame comentar el pasaje, ¿verdad? Hermanos, este pasaje, si usted ha leído el Antiguo Testamento, Dios utiliza la figura del pastor para hablar de liderazgo. Le llama a los reyes pastores, le llama a los sacerdotes pastores, y el Señor utiliza esta figura del pastor. Es una metáfora del pastor, esta comparación, y se lo da al liderazgo. En el Antiguo Testamento, de nuevo, le llama a reyes pastores, le llama a sacerdotes pastores. Hermanos, ahora hay un principio importante aquí, y es porque este pasaje es clave. Hermanos, Dios le reclama a todos el liderazgo del pueblo de Israel. Dios le reclama a los reyes, Dios le reclama a los profetas y Dios le reclama a los sacerdotes. Ustedes han sido malos pastores. ¿Sabe cuál es la característica y cuál es el reclamo de Dios para ser los malos pastores? ¿Cómo trataron a las ovejas? En el Antiguo Testamento, lo que hace mal a un pastor es maltratar las ovejas. Y Dios tiene mucho que decirles. En este sentido es que Dios les dice, ok, un día les daré pastores, líderes, según mi ¿qué? Corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, hermanos, esta es la figura que Dios decidió usar también en el Nuevo Testamento, muy diferente al Antiguo, pero también para el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, Dios acaba de usar la misma metáfora. Pastores, ahora con diferente autoridad, con diferente encargo, pero utiliza la misma. Mire lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, este pasaje es muy clave en cuanto a los tres títulos que la Biblia utiliza para el pastor. En el contexto de Mateo 20:28 dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos. Pablo mandó a llamar a los ancianos. ¿Se acuerda? En los viajes misioneros, cuando mucha gente creía, dice que Pablo instituyeron o ordenaron ancianos. Hermanos, creemos, y se acuerda de nuevo, no quiero hacer toda una tesis, pero creo que es muy útil para fines prácticos. Creo que uno tiene que reconocer en la iglesia quienes tienen la madurez y la capacidad para guiar. Y la Biblia le llamaría a ancianos. ¿Se acuerda? Hermanos, en términos prácticos y reales, en esta iglesia por lo menos hay 2 ancianos. Y todos así como, ¿de qué estás hablando? Bueno, el hermano Ortega funciona como un anciano. Tiene liderazgo, tiene autoridad, hace muchas cosas. Y yo soy el otro anciano, ¿verdad? Ahora, no recuerda, y no la Biblia necesariamente habla de anciano con edad, sí, depende de diferentes contextos. Ahora, en este pasaje Dios llama a los ancianos y les dice, mirad por vosotros y por todo él, miren la palabra que usa, rebaño. Esa es la metáfora del pastor, en el que el Espíritu Santo se ha puesto por, hermanos, esa palabra, obispos, ¿verdad? Yo sé que nosotros en nuestro país pues tiene esa connotación católica, pero la palabra obispos habla de supervisores, ¿verdad? Esa es la idea, un sobrevedor, alguien que vigila, alguien que cuida. Hermanos, creemos que cuando la Biblia describe a la persona, la describe en términos de anciano, pero cuando la Biblia describe obispo y pastor, creemos que está describiendo su función. Entonces, ordenamos e identificamos ancianos
Y su función se describe ¿por qué? Por pastorear y vigilar, que es la palabra obispos. Ahora mire, dice, os ha puesto por... Ok, este es otro título. Ahora, ¿qué hace este título? Aunque uno es supervisor, nuestro trabajo principal es ¿qué? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y la Biblia va a decir cómo hacemos eso. ¿Ok? Pues, sí, es un mandato parecido, pero ahorita les voy a decir. ¿Ok? Ahora, hay otros muchos pasajes, hermanos, donde podemos encontrar que el llamado es un acto divino. Pero ahora la pregunta es, ¿a quiénes Cristo da a su iglesia para que sean sus predicadores? ¿Qué tipo de personas Dios llama para esta labor? ¿Y cómo puedo saber si soy llamado? Que esa es la pregunta importante. ¿Qué tipo de personas Dios llama? ¿Y cómo puedo yo identificar que soy ese tipo de llamado, de persona? Ok, aquí están, hermanos. Hay 5 pruebas que el hermano Minnick sugiere, que de nuevo estoy de acuerdo con él. Primera, Dios da a aquellos que seriamente anhelan este oficio. La primera evidencia, Dios da a la iglesia a aquellos que seriamente anhelan este oficio. Notes estos textos. Dice 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, si alguno desea el oficio, buena obra desea. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? Cuando habla de obra, ¿de qué habla? De trabajo. Este es un trabajo. Hermanos, ¿se acuerda? Dijo Spurgeon, quien ve en el ministerio del pastor una vida fácil va a tener una muerte dura. Esto no es para, hermanos, esto no es para tener una vida fácil. Esto no es para tener seguridad económica. No debemos entrar, eso es una mala motivación. Ahora, esta frase, palabra fiel, algunos lo han explicado como, cuando Pablo lo escribe, probablemente le está diciendo, esto es algo que la iglesia ha reconocido. Es como si esto es un dicho, esto es una costumbre, esto es algo que hemos practicado, que ha llegado a ser ¿qué? Algo bueno. Si alguno anhela el oficio, buena obra ¿qué? Desea, buena obra desea. Mire otro pasaje clave aquí. 1 de Pedro 5:2, pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Hermanos, ¿por qué esto es un punto importante? Hermanos, hoy en día a veces se exagera mucho del llamado del pastor, como si el llamado del pastor a veces es como si Dios nos manda algo que no queremos hacer. Hermanos, yo trabajo en el Instituto Bíblico y más que una vez yo escucho a veces, no, pues es que yo no quería venir, yo no quería servir al Señor, pero el Señor me obligó. Y a veces describen su llamado, cuando los muchachos hablan de su llamado, es como yo no quería, ni quería, pero aquí estoy. Bueno, tengo mis reservas. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de deseo y anhelo? ¿Qué tipo de deseo y anhelo? ¿Ok? Déjenme compartir con ustedes. ¿Qué tipo de deseo y anhelo? Hermanos, un deseo que es moderado apropiadamente por asombro o miedo. William Perkins, un puritano, hermanos, escribió 2 tratados. El arte de profetizar y el llamado del ministro. Déjeme leerle su comentario sobre el llamado de Isaías. ¿Usted se acuerda del llamado de Isaías? El llamado de Isaías está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren la respuesta de Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escribe el hermano William Perkins: el propósito de Dios al inculcar este temor en él era permitirle ser un verdadero profeta y un mensajero adecuado para sí mismo. Este puede parecer un curso inusual de Dios para confirmar y energizar a su siervo en celo y coraje, para golpearlo con miedo extremo, de hecho, para maravillarlo y asombrarlo. Sin embargo, está claro que este es el camino que toma el Señor. Nos enseña que todos los verdaderos ministros, especialmente aquellos nombrados para hablar la palabra más grandiosa en su iglesia, deben ser primero de todos marcados por un gran sentido de temor, en la conciencia de su función, incluso un sentido de maravilla y asombro, llenos de admiración por la gloria y la grandeza de Dios. La razón para esto es clara. La naturaleza del hombre siempre está lista para tomar demasiado sobre sí misma. Dios, por tanto, en su sabiduría pone un freno a la naturaleza corrupta del hombre y lo aturde para que no presuma demasiado y confíe demasiado en sí mismo. Hermanos, el ministerio es un llamado alto y excelente. Por lo tanto, un ministro está sujeto a orgullo y envanecerse con vanidad. Esta es la razón, hermanos, porque Dios a veces tiene que llenarnos con temor, con miedo y asombro. Segunda, hermanos, segunda evidencia. Dios da a aquellos que sienten un deseo innegable a predicar. No nada más un deseo por el oficio, pero un deseo por la cosa, hermanos, que mejor debemos hacer, y es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Nótese los siguientes textos. Jeremías dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, es que nunca más hablaré de su nombre. Hermanos, Jeremías vivía en un tiempo difícil. Mire lo que dice: su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerlo. No puedo hacerlo. Ahora, mire el salmista. Mire lo que dice el salmista: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Mire, muy interesante, dice el salmista: yo no les voy a decir nada. Mire, yo no les voy a decir nada. Pero, mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Hermanos, una de las cosas más importantes que una persona o un pastor llamado al ministerio va a hacer es predicar. Predicar. Hermanos, la manera en cómo los pastores apacentamos la grey de Dios es por la enseñanza y la predicación de la palabra. Hermanos, a ver si no me quedan mal los muchachos del IPE, pero yo les he dicho que Josi, Priscila y no está Azucena, ¿qué es la cosa más valiosa que ustedes pueden hacer? No me queden mal. ¿Qué es lo que le he dicho? ¿Qué es la cosa más valiosa que ustedes pueden hacer aquí en esta iglesia? Ya me quedaron mal. Yo les he dicho, que hemos tenido juntas, yo les he dicho, las cosas que mejor pueden hacer es hablar la palabra de Dios. En una visita, en una clase, es la palabra de Dios. Hermanos, ellos no están aquí para hacer café. Lo hacen.
Y ya lo hacen bien. No están aquí para trapear y lo hacen. No están aquí para cargar y lo hacen. Y yo doy gracias por ellos. Hacen muchas cosas. Pero lo más valioso que ellos pueden hacer es predicar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Hermanos, no están aquí para aprender cómo trapear. Eso lo podían hacer en su casa. No están aquí para aprender a manejar. Están aquí para poder manejar la palabra de Dios. Es lo más valioso que podemos hacer. Hablar la palabra de Dios. Hermanos, aquellos que son llamados, aquellos que somos llamados, y especialmente el llamado del pastor, debe tener un deseo innegable a predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde comienza esto? Escribe el hermano Martin Lloyd-Jones, un llamado generalmente comienza en la forma de una conciencia dentro del propio espíritu. La conciencia de un tipo de presión ejercida sobre el espíritu de uno. Alguna perturbación en el reino del espíritu. Entonces su mente está siendo dirigida a la cuestión de predicación. Se te impone, se te presenta y casi se te impone constantemente de esta manera. Así es. Ahora, ¿qué tan fuerte es eso? ¿Qué tan fuerte es el llamado al predicador? Spurgeon escribió a sus estudiantes. Mire lo que escribió Spurgeon a sus estudiantes. No entres en el ministerio si puedes evitarlo. No entres si puedes evitarlo. Fue el consejo profundamente sabio de un teólogo a unos que buscaban su opinión. Si algún estudiante en esta sala pudiera contentarse con ser editor de un periódico, comerciante, agricultor, médico, abogado, senador o un rey, en el nombre del cielo y de la tierra, que siga su camino. Porque no está mal, hermanos, no está mal ser un comerciante, no está mal ser un abogado, no está mal ser un rey. Hermanos, no está mal ser un jugador de básquetbol. No está mal ser un jugador de béisbol. No está mal ser un jugador de fútbol americano. ¿Ha visto? Hay jugadores de fútbol americano, hay jugadores de básquetbol y hay jugadores de béisbol que honran el nombre del Señor. Y si Dios le da eso para hacer, que lo hagan. Que lo hagan. Que lo hagan. Pero de nuevo, hermanos, el llamado al predicador es un llamado fuerte. Escribe Robert Bruce, un próspero y joven noble escocés. Me resistí por mucho tiempo a mi llamado al ministerio. Y durante ese tiempo nunca subí a un caballo ni me bajé del mismo sin una conciencia justamente acusadora. Hermanos, cuando alguien siente un llamado, eso es fuerte. Eso es fuerte. Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tercera evidencia, hermanos. Dios da a aquellos cuyo testimonio es irreprensible. Y este es uno muy importante, hermanos. Cada anciano, incluso aquellos que no son llamados a predicar, deben ser irreprensibles. Pero el llamado del pastor, hermanos, debe ser el llamado a una persona que es irreprensible. Hermanos, Tito y Timoteo utilizan dos palabras. La palabra en Timoteo, cuando habla de irreprensible, habla de alguien que no puedan capturar o puedan apoderarse de él por sus fallas. La palabra irreprensible en Tito habla de alguien intachable que no pueden llamar a cuentas y encontrar que es cierto lo que se les acusa. Hermanos, cuando la Biblia utiliza irreprensibles y que el pastor debe ser irreprensible, hermanos, eso no significa que nunca va a ser acusado, eso no significa que nunca va a ser calumniado, eso no significa que nunca se va a decir cosas de él. Lo que sí, hermanos, es que lo que se diga nunca se encuentre que es realidad. No, ese pastor es ratero. No, ese pastor es flojo. No, a ese pastor le gustan las hermanas. Coquetón. Hermanos, ahora,
El hermano Minnick dice, una aclaración pertinente. Hermanos, este no es un requisito de impecabilidad. Porque si no, ¿quién puede ser pastor? Hermanos, para los jóvenes, esto no quiere decir que un hombre que está en el presente descalificado no puede ser calificado en el futuro. Hermanos, quiero decirles que yo estoy muy agradecido al Señor que no me llamó de pastor cuando tenía 20 y tantos años. Ya me hubieran corrido, hermanos. ¿Por qué? Porque uno como joven es muy tonto, necio y todo lo que usted demás ya sabe. Hermanos, y no que me siento calificado a mis 37 años. Pero hermano, puedo decirle de nuevo que esto es para los jóvenes. Uno llega muy necio. Y unos hermanos sale del instituto y uno no está listo. Ahora hermanos, una aclaración sabia. Hoy en día hay pecados que pueden descalificar a un pastor. No porque le quitan habilidades, sino porque minan su credibilidad, confiabilidad y autoridad. Por ejemplo, hermanos, la fornicación, el adulterio y el dinero. Hermanos, hay iglesias, hermanos, esto es muy común a veces. Hay alumnos en el instituto bíblico que caen en fornicación, que caen en adulterio, se restauran y algunas iglesias los ordenan como pastores. A veces alumnos en el instituto bíblico y fuera del instituto bíblico, a lo mejor como adultos casados que tienen serios problemas de dinero. Y a veces los ordenan al ministerio. Ahora, una consideración sabia. Hay pecados de nuevo. Ahora, ¿por qué nos descalifican estos? No porque nos quitan habilidades. Hermanos, la cosa... Si a un pastor se le roba esto, se le roba todo. Si minan nuestra credibilidad, confiabilidad y autoridad, ya no tenemos nada. Hermanos, ya no tenemos nada. Y hay que tener cuidado. Porque hay pecados que nos descalifican por eso. Ahora, pero aquellos que predican deben vivir especialmente con cuidado en todas las cosas. Mira, hermanos, lo que Pablo decía de ellos mismos. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de todo índole. Hermanos, aquellos que predican, aquellos que van a ser pastores deben de vivir con especial cuidado de todas las cosas. Hermanos, hoy en día, hermanos, ya en Hermosillo no es grande, pero yo ya he conocido personas donde dicen, no, él es un buen pastor, pero como persona es otra cosa. No le voy a decir quién. Pero nos conocimos en un yunque. Cuando entregamos ¿se acuerda que yunqueamos la camioneta? ¿Verdad? Sí se acuerda, ¿verdad? Que la yunqueamos. El del yunque dijo, sí, ustedes. Y el pastor fue, usted es el pastor Tavo. Sí, ¿qué iglesia es? ¿Conoce a tal pastor? Sí. ¿Tiene una iglesia grande? ¿Va? Sí. Me quedó debiendo un dinero. Ok, gracias. Y sí son muy buenos como pastores. Pero a veces esas cosas menguan. Son muy buenos como predicadores, pero son muy ilegales para manejar. A veces yo he escuchado predicadores, no hermano, me vine revolada para llegar a la conferencia. Fíjese nomás, voy a predicar de la palabra de Dios pasándose altos.
y pide por la bendición de Dios. Hermanos, uno tiene que tener cuidado de todas las cosas. Hermanos, si uno llega a tener una doble vida, hermanos, si yo llego a tener una doble vida, yo ya no tengo ni credibilidad, ni confiabilidad, ni autoridad. Y a lo mejor podemos tener iglesia, pero ya no tengo ministerio. Si uno tiene a tener una doble vida, no, ya no tiene nada, hermanos. Nada, nada. Déjame leerle las sugerencias de Spurgeon a sus estudiantes. Spurgeon les escribió a sus estudiantes: somos vigilados por miles de ojos perspicaces como 1000 ojos de águila. Comportémonos de tal manera que nos tengan sin cuidado en que los cielos todos, la tierra y el infierno llenen la lista de nuestros espectadores. Cuando os decimos, queridos hermanos, que cuidéis de vuestra vida, os damos a entender que lo hagáis aún de las cosas al parecer más insignificantes de vuestro carácter. Evitad el contraer deudas, ni aún pequeñas, toda falta de formalidad, el inmiscuiros en chismografías, el entablar disputas, el poner apodos, todos aquellos defectos, en fin, que son otras tantas moscas que llenan y echan a perder el aceite. La indulgencia con que uno se juzga a sí mismo y que ha ocasionado el menoscabo de la reputación de muchos es una cosa que no debéis nunca permitiros. Ciertas familiaridades que dan lugar a que se sospeche del que las gasta deben evitarse, procediendo en todo con el mayor decoro y castidad. La aspereza de carácter que hace a algunos temibles y repelentes, las chocarrerías que hacen a otros despreciables, son defectos que debemos huir a todo trance. Estamos expuestos a correr grandes riesgos si nos disimulamos ciertas cosas tenidas como pequeñas. Y es por eso que les he dicho, hermanos, oren porque este pastor batalla con ser gordo. Y ser gordo no es otra cosa que faltar autocontrol. Hermanos, tengo que tener control de lo que como. Porque yo sé que usted no me va a correr por gordo. Pero necesito vencer esa lucha de mi vida. Hermanos, los pastores, dice también, tienen que soportar la carga innata del ministerio. Déjeme leerle algo. ¿Qué son las cargas innatas del ministerio? En los siglos, hermanos, 16 y 17, los pastores eran particularmente cuidadosos en su caminar con Dios y eran llamados burlonamente precisianos, disciplinarios y sobre todo puritanos. Ahí surgió el nombre. John Fox los defendió como los predicadores piadosos. Los mismos pastores explicaron su seriedad refiriéndose así como ministros dolorosos. Hermanos, la iglesia muchas veces se burló de los pastores. Usted recordará a lo mejor los Wesley, los hermanos Wesley y el hermano Whitfield. Hermanos, ellos fueron acusados por estudiar la palabra y ser tan disciplinados y les llamaron que ellos pertenecían a un club sagrado. Hermanos, hoy en día no es diferente. La iglesia se burla de los pastores y de los llamados al ministerio. Dice William Perkins: ya que los mejores hombres no pueden vivir con las mejores personas sin ser contaminadas por ella, los ministros deben aprender a diferenciar hombres y reuniones, tiempos y lugares, y no involucrar de manera generalizada y descuidada a ellos mismos. Solo así pueden mantener su vocación libre de reproches y preservarse de la contaminación que de otro modo los contaminaría a ellos. Hermanos, hay una carga innata en el ministerio, lo que le leí de William Perkins. Hermanos, hay lugares donde yo no puedo ir y hay personas con las cuales no me puedo juntar, y no es porque pecaminoso, sino porque soy el pastor. Porque soy su pastor y lo represento a usted. Hermanos, esa es una carga innata del ministerio.
que tenemos que cargar. Cuarta evidencia. Dios da a quienes su espíritu ha dotado de los dones espirituales para eso. Hermanos, hay dos categorías de dones espirituales. Mire 1 de Pedro 4, 10 y 11, y aquí está. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí, hermanos, Pedro nos está dando, hermanos, dos categorías de dones. Dice, si alguno habla y si alguno sirve. Pedro está clasificando los dones en dones del habla y dones del servicio. Ahora, hermanos, ¿se acuerda esta frase en la Nueva Traducción Viviente? Si trae su Nueva Traducción Viviente, esta frase puede traducir, habla como si Dios hablara por medio de ti. Hermanos, una carga que a veces se nos olvida a los pastores, yo también, es que los pastores tenemos que encarnar la palabra de Dios. Nuestras vidas deben ser un reflejo de la palabra de Dios. Hay dones específicos, hermanos, de hablar que son necesarios para predicar. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima o exhorta a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Primera de Timoteo 6:2, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hermanos, el pastor debe ser capaz de enseñar. Capaz de enseñar. Campbell Morgan, uno de los predicadores, hermanos, él dijo esto: la predicación eficaz está llena de verdad, está llena de claridad y está llena de pasión. Hermanos, si uno está lleno de pasión, pero usted no entiende nada. Qué bonito habló el pastor, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Pero bonito habló. Habló de Dios. Hermanos, y el pastor debe ser capaz de exhortar, aplicar la enseñanza. Hermanos, acuérdense que exhortar tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. Muchos pensamos nada más en el sentido de regañar, ¿verdad? Exhortación tiene el sentido de mover a la aplicación. Hermanos, échenle, practiquen la Biblia. Pero también tiene el sentido de la consolación. De la consolación. Hermanos, esta es mi evaluación con los misioneros. Por eso le digo que esta es mi carga con los misioneros. Tarde o temprano son pastores. Van a ser pastores. O temporales o permanentes. Y yo he escuchado a los misioneros que dicen, yo no sé enseñar, yo sé predicar. A mí me enseñaron a gritar. Cuando yo escucho eso me dan ganas de agarrarlo de los pelos y bajarlo. Porque creen que predicar es gritar. No, hermanos, no, deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Los de los miércoles. ¿Qué dice el texto? No, el texto, ahí, el sujeto, el verbo, el adjetivo. No inventen. Y muchas veces así estoy pensando yo. El texto, hermanos, es el texto. El trabajo, hermanos, esta es una de las evidencias. Hermanos, el pastor no es predicador de un solo sermón. A veces gente quiere vivir, hoy sí voy a predicar un tremendo sermón. Pero tengo que predicar hoy, tengo que predicar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Hermanos, hasta que Dios no quiera. No somos personas de un solo sermón. Y última, hermanos, Dios de aquellos a quien su iglesia reconoce y llama. De nuevo, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Déjeme leerle una cita de Charles Bridge sobre el llamado externo de la iglesia y el llamado interno. El llamado externo es un encargo recibido y reconocido por la iglesia, no calificando ciertamente al ministro, sino acreditando a aquel a quien Dios había calificado, interna y convenientemente. Esta convocatoria comunica, por lo tanto, solo autoridad oficial. El llamado interno es la voz y el poder del Espíritu Santo, dirigiendo la voluntad y el juicio y comunicando las cualidades personales. Ambos llamados, sin embargo, aunque esencialmente distintos en su carácter y fuente, son indispensables para el ejercicio de nuestra comisión. Ambos, por lo tanto, se unen en su gobierno, quien no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y cuya unción de carácter racional, santo y ordenado, se conjuga armónicamente con el nombramiento constituido de su voluntad. Hermanos, el reconocimiento de la iglesia llega a ser claro cuando uno provee oportunidades. Hermanos, hay gente que dice, hermanos, esto es lo que nos hemos encontrado muchas veces. Hay personas que dicen, Dios me llamó al ministerio. Y uno los ve y, como el precio de la historia, ¿no? No sé, Rick. Hermanos, tristemente, y no vamos a hacer mención, pero esta iglesia ha tenido personas que dijeron que iban a ser pastores y ya no están en la iglesia. Que los apoyamos, que invertimos y no están. A veces, hermanos, no existe eso de que yo voy a ser pastor aunque ustedes no quieran. ¿No? La iglesia juega un papel importante en esto. La iglesia, hermanos, y tenemos que ser honestos. Ahora, la iglesia tiene que ayudar. Ahora, la iglesia no es completamente determinante. Hermanos, a veces los comienzos no son como esperamos. Hermanos, ¿sabe cómo empezó Spurgeon? Sellando folletos, repartiendo folletos y mandando folletos a las personas. Así empezó Spurgeon. Hermanos, a veces las personas dudarán de nosotros. Hermanos, Campbell Morgan era un predicador interesante. Hermanos, él quería ser pastor metodista. Hermanos, los metodistas hacían 2 exámenes para los ministros. Les hacían un examen teológico y un sermón de prueba. Y tenían que pasarlo si querían ser pastores ordenados. Campbell Morgan decía, yo soy predicador, no le daba tanto miedo. Él le daba miedo el estudio porque no había estudiado. Entonces Campbell Morgan se fijó, en diciembre va a ser la fecha. En octubre estaba estudia, invirtiendo 6 horas, hasta 6 horas de estudio. Hermanos, Campbell Morgan pasó el examen teológico. Y él dijo, la predicación, predica, lo escuchan los examinadores calificados. No sé si a los días, a la semana, publican, ¿verdad? Ministros rechazados, Campbell Morgan. Para la iglesia metodista, Campbell Morgan no estaba listo. Ahora, él narra en su diario, fueron días oscuros. Pero Dios le dio oportunidades de predicar. Años después, cuando encontró a los examinadores, le dijeron, ¿cómo te ha ido? Pues soy pastor. Y a veces personas dudarán de nosotros. Hermanos, necesitamos paciencia, como John Newton aconsejó. La advertencia principal en su sentido es no apresurarte en captar las primeras apariencias. Si es la voluntad del Señor traerte a su ministerio, Él ya ha señalado tu lugar y servicio. Y aunque no lo sepas ahora, lo sabrás en el momento adecuado. Si tuvieras los talentos de un ángel, no podrías hacer ningún bien con ellos hasta que llegue su hora y hasta que te guíe hacia la gente a la que ha determinado bendecir por medio de ti. Hermano, Spurgeon sabía que las iglesias no eran perfectas, pero eran las que Dios había designado para confirmar el llamado de Dios. El llamado externo de la iglesia confirma el deseo interno del hombre en su llamado. Hermanos, miren lo que pasó con Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo.
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en... ¿Qué hizo Pablo? Quiso Pablo que éste fuese con él. Hermanos, ¿quiénes fueron los que identificaron a Timoteo? ¿Quién dijeron, hey Pablo, aquí hay un chavo? ¿Quiénes fueron? La iglesia, los hermanos. Dijeron, aquí hay un chavo. Y ya estaba grandecito, ¿no? Que te acompañe. Hermanos, y en resumen, se necesita cuidado y reflexión y oración en estos primeros dos. Si alguien Dios lo está llamando, yo quiero ayudarle en estos dos. Pero se necesita objetividad en estos. Hermanos, la iglesia necesita evaluar si son irreprensibles. La iglesia necesita evaluar si Dios les ha dado dones. La iglesia necesita evaluar y reconocer. Ahora, hermanos, este es el testimonio de mi vida. Yo no quería ser pastor y no estaba listo para ser pastor. Es mucha responsabilidad, hermanos. Yo dije, siempre quiero ser el chalán. No le echan la culpa, hace la chamba, pero no le echan la culpa. Hermanos, pero Dios fue poniendo un anhelo y un deseo. Y mi esposa sabe, ella sabe. Yo le dije, yo pastor. Pero es Dios. Hermanos, ustedes me evaluaron. Y a lo mejor ya me van a correr, ¿verdad? Porque soy a veces medio enojón cuando no me contestan los mensajes. Fallo. Pero en agosto de hace 2 años, ustedes votaron. Yo no hice campaña. Ustedes, hermanos, ustedes votaron que fuera un pastor o interino o un pastor titular. Hermanos, yo vi la confirmación de la iglesia. Yo vi la confirmación de la iglesia de mi llamado. Dios quiere que sea pastor y su iglesia está identificada. Hermanos, y es un honor. Es un honor. Y yo quiero que más personas Dios llame como pastores. Vamos a orar, hermanos, y terminar. Gracias por su paciencia. Muchas gracias. Señor, ayúdanos, por favor. Levanta más hombres al ministerio como pastores. Ayúdanos a ser pastores según la Biblia y no según la tradición y no según los movimientos o los círculos, sino hombres de Dios que proclamen la palabra de Dios con paciencia y doctrina. Señor, ayúdanos, llama a quien tengas que llamar y ayúdanos a la iglesia en guiar e identificar a aquellos que tú llames. Por favor, Señor, es responsabilidad de la iglesia, no es mi responsabilidad. Yo no puedo ni escogerlos ni dirigir. Tú los llamas y nosotros identificamos. Ayúdanos, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia.